mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a las lecturas del Libro de Mormón Express. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros un jueves más, decidiendo para querer leer las escrituras con nosotros, escudriñarlas, profundizarlas y poder recibir revelación personal para sus vidas. Hoy eso es lo que vamos a hacer, y tenemos un gran tema que nos va a mostrar cómo es que eso se lleva a cabo tal vez de una manera diferente. Y hoy tenemos para ustedes, hermanos, profetas o videntes, Mosía 8, así que ya se pueden ubicar en sus escrituras, la lectura del Libro de Mormón. ¿Cómo estás esta noche, ¿Cómo te encuentras? Estaba recordando un elder que era el elder Uceda, que era presidente de nuestra área, Sí. que él decía, abran o prendan sus escrituras, porque hoy día como utilizamos dispositivos electrónicos, pues es similar, las escrituras son las mismas porque son las mismas palabras. Muy bien, hoy estoy muy bien, hermanos, con muchas ganas de aprender muchas cosas, porque aprendo mucho. Si no fuera así, de hecho doy este tip de enseñanza, Liz. Si yo estoy enseñando una clase, o estoy dando un discurso, o estoy participando de alguna explicación en la iglesia, pero yo no estoy aprendiendo, entonces ese puede ser un símbolo de que el Espíritu no está presente, porque el Espíritu siempre permite que el que enseña y el que escucha aprendan mutuamente. Entonces, si yo estoy enseñando, yo también debo aprender cosas, y esa es una señal del Espíritu. Así que hoy estoy muy listo para aprender de lo que tú nos enseñes y también de lo que dicen los profetas y las escrituras, que son tan hermosas. Así es, entonces esperemos que hoy podamos ustedes y nosotros aprender muchísimo en esta lectura. Yo estoy segura que sí, porque tal vez este es un tema que tal vez tenemos un poco de confusión en ello, cómo funciona, cómo eso nos sirve a nosotros en la vida personal. Hoy vamos a poder adentrarnos a ello. Pero antes de eso, rápidamente, nuestros anuncios. Les tenemos, como siempre, la clase de Ven, Sígueme con su servidor Walter Posada. Bueno, su servidor es aquí, Walter Posada, aquí en este canal de Central de las Escrituras. Ustedes lo encuentran. ¿Para algo que decir de esta clase que das? Que la preparamos con mucho amor, Liz, como siempre. Se la recomendamos. Ustedes pueden estar seguros que el contenido que hacemos lo sacamos de las escrituras, de las palabras de los profetas, de manuales autorizados de la iglesia y de nuestra aplicación confiable de Scripture Plus de Central de las Escrituras. Así que pueden estar tranquilos con que la clase fue tomada del manual de Ven, Sígueme y que seguramente les va a seguir igual que el Ven, Sígueme Express, ¿no? Así es, y esta es la clase que está corriendo durante esta semana, así que si no la has visto, la puedes volver a ver. Si ya la viste, repítela y compártela con más personas. Muy bien, también tenemos para esta semana la noche de hogar. Esta noche de hogar fue unidad en la iglesia. ¿Algún spoiler, tal vez un poco de refrigerio? ¿Algo que interesante del refrigerio, tal vez? Refrigerio muy sencillo, pero para chuparse delicioso, los dedos, unas arepas colombianas ahí. Yo las probé, Sí. Me gustó. Así que ahí se las dejamos. Ahí está, hermanos, para que se unan como familia a ver la noche de hogar. En nuestro canal personal de Ven, Sígueme con Walter y Liz Posada. También mañana nos vamos a encontrar en el club de lectura. Ya sabes, todos los viernes nos vemos ahí, 8 a.m. Vamos a hablar de la santidad del cuerpo. Bueno, qué tema tan interesante. Porque en el Ven, Sígueme de esta semana estamos hablando de cómo el cuerpo es un templo de Dios, ¿no? Y es sagrado. Así que vamos a hablar de ese tema tú y yo mañana en la mañana. Así que los esperamos muy juiciosos a las 8 de la mañana, hora de Colombia, para que participemos de ese club de lectura. Y ahí estábamos hablando antes de la clase que en esta portada hay muchas sonrisas. Así que esperamos que ustedes también puedan sonreír con nosotros hoy y mañana también. Así es. Y también les tenemos por último el Ven, Sígueme Express. Un Ven, Sígueme más rapidito, pero lleno de doctrina. Esta semana tenemos Corintios del 1 al 7, 0-1 en Cristo. Sí que pudimos aprender en esta clase 10 minuticos, pero lleno de doctrina. Y este domingo, yo les traigo algo diferente, como un tipo de documental un poco. Va a ser bien interesante, así que ahí los espero. Yo lo llamaría como un mapa del tesoro. Un mapa del tesoro, me gusta eso. Así que, bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestra clase, Vámonos al capítulo 8, así versículo 1. De una vez, ¿quieres leerlo? Estoy aquí en mi capítulo. Y aconteció que después que el rey Limi hubo acabado de hablar a su pueblo, porque les dijo muchas cosas, y solo algunas de ellas he escrito en este libro, él relató a su pueblo todo lo concerniente a sus hermanos que se hallaban en la tierra de Zarahemla. Así es. Ese es el versículo 1. Sí, y empezamos con esto. El capítulo anterior nos quedamos viendo cómo se les estaba hablando de esto de, han sido malos, ustedes no han hecho las cosas bien, esto realmente es consecuencia de sus propias acciones. Sin embargo, hay salvación, hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo. Luego entonces viene nuevamente a contarnos más de lo que sucede con Limi y su pueblo.
Pero, ¿quién es Limi? ¿Quién es este personaje y por qué parece ser que para Mormón era tan importante incluir sus palabras, como lo dice acá, dice, Claro. solo algunas de ellas he escrito en este libro, Mormón diciéndonos eso a nosotros? ¿Por qué será que eso sucede, pa? ¿Quién Bueno, será él? todos los personajes que están en el libro de Mormón tienen cosas particulares. Y en este caso, tanto Limi como su pueblo son un símbolo de lo que podemos ser nosotros en nuestras vidas. Muchas veces algunos de nosotros estamos afligidos, atormentados o incluso en esclavitud. Sí. De alguna manera, generalmente espiritual o emocional, más que de esclavitud física, como era el caso de ellos. Pero ellos hacen un símbolo de esto. Y a Mormón le parece interesante, le parece necesario que nosotros aprendamos de la historia de Limi y de su pueblo. Así que por eso vamos a ver y a oír sus palabras acá. Ok, pa, y eso me encanta de ese símbolo. Las cosas que están en las escrituras siempre tienen que ver con nuestra vida personal y podemos hallar una similitud en, la historia, oye, mira, resulta que yo también estoy pasando por algo parecido, pero me gustaría que profundizáramos un poco más, así que hoy les trajimos un video a ustedes para que sepamos por qué son tan significantes las palabras de Limi aquí en el libro de Mormón, así que los dejamos con el video. Al compilar el libro de Mosiah, Mormón integró bastantes citas del rey Limi. Limi era el hijo del inicuo rey Noé. Él no era profeta y no venía de una familia particularmente respetable. Entonces, ¿por qué se preocupó Mormón por incluir las enseñanzas de Limi? A pesar de que tenía un origen dudoso, Limi era considerablemente distinto a su padre en cuestiones de estudio y fe. Las citas muestran a un hombre que dedicó mucho tiempo leyendo las escrituras y los registros históricos de su pueblo. Este registro de Limi, preservado por Mormón para nosotros, muestra un ejemplo de cómo el estudio sincero de las escrituras puede cambiar la naturaleza y destino de alguien. Basta el ejemplo de Limi para tener una razón para tomar en serio el estudio de nuestras escrituras. Y ahora ya sabes por qué. ¿Qué te pareció? Muy bien, excelente. Aquí también iba a decir algo, cuando hablé de los símbolos antes de hablar del ver el video, estaba pensando que también es un símbolo de nosotros con nuestra necesidad respecto a Cristo. Porque para salir de la esclavitud espiritual definitivamente se necesita a Jesucristo y a su sacrificio expiatorio. ¿Sí? Pero también me encanta esta historia y lo que relató este video porque pueden los ciclos romperse. ¿Sí? O sea, una persona puede tener un pasado malo, ¿sí? O digámoslo así, ancestros malos, su padre, su abuelo, o personas que hayan cometido errores, pero ellos pueden cortar ese ciclo. Y eso fue lo que hizo Limi. Así que realmente creo que a Mormón le impacta mucho eso y por eso incluye algunas de sus palabras. Sí, y bueno, eso me parece maravilloso porque nuevamente, aún desde el libro de Mormón en tiempos tan antiguos, nos damos cuenta que Jesucristo es un Jesucristo de nuevas oportunidades. Total. Que nos está dando todo el tiempo, no nos, tal vez no nos etiqueta, ¿sí? Por los... tal vez las acciones de nuestras personas, de los antepasados, básicamente, ¿sí? Por tus acciones, Él no me etiqueta a mí y yo tengo la oportunidad de, mediante el arrepentimiento, hacer un cambio en eso. Y eso me parece maravilloso. De hecho, un ejemplo de eso es la misma caída de Adán. Y el segundo artículo de fe de nuestra iglesia dice, nosotros creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Ahora alguien podría decir, pero eso es mentira porque todo el mundo está en un estado caído. Entonces todos sí somos castigados con eso. Pero tú dijiste, el Señor es un Señor de oportunidades. Entonces todo aquel que se arrepiente puede eliminar los efectos de la caída por medio de Jesucristo. Puede básicamente, y me gustó que hiciste eso, básicamente puede volver a resucitar simbólicamente. Así es. Sí, eso significa levantarse de nuevo. Y en nuestro día a día, a pesar de nuestras fallas, gracias a la resurrección de Jesucristo, yo puedo levantarme de nuevo hoy. No tengo que esperar hasta que un día literalmente yo me levante de nuevo tal vez de la muerte, sino que día a día yo puedo conseguir esa salvación para mí. Eso, qué bonito. Y aquí contamos un poco de la historia. Resulta que Limi estaba muy interesado en saber la historia de su pueblo, qué había sucedido con el pueblo de Zarahemla, bueno, qué pasó con ellos, así que envía 43 hombres a que descubran qué fue lo que pasó. A buscar. Así que resulta que en el camino se encontraron muchos cuerpos, tal vez con una ciudad llena de cuerpos que estaban ya muertos,
pero sí encontraron algo interesante. Y es lo siguiente. Y me encanta el versículo 9 porque me parece un poco gracioso, pero es interesante. El versículo, mira, Claro, ¿quieres claro que decirlo? sí, porque ¿Dije algo mal? no, el versículo pues, suena gracioso, pero lo que dice fue muy gracioso, que encontraron un lugar lleno de cuerpos ya muertos. Ya muertos. Sí, o sea, lo que encontraron fue cadáveres, ¿no? O Sí. sea, esqueletos, ¿sí? Porque habían muerto hace Es que mucho, estoy como corta de palabras. habían muerto hace mucho tiempo. Así es. Dejando la risa, pa, Sí, y concentrándonos, siendo espirituales. El versículo 9 dice, y como testimonio, entonces traen estos anales, y dice él, y como testimonio de la verdad de las cosas que habían dicho, han traído 24 planchas, que están llenas de grabado, y son de oro puro. Yo solo me pareció interesante esta parte aquí, donde dice, y son de oro puro. Cuando nosotros leemos el libro de Mormón decimos, esto es oro puro, ¿sí? O sea, esto es sí, delicioso en su contenido. Sé que ellos lo decían por el sí, material de que sí, estaban sí. hechos, pero me pareció, No, me pareció sí. curioso, pa. Sí, no creo que el rey Lime se Sí, estuviera no. refiriendo como a esto vale mucho, porque esto Sí. es de oro puro. No, Sí, o también más como, esto que estamos leyendo vale oro. sí, Así me exacto. gusta verlo a mí. Pero sí, sí es una característica Uh-huh. o un adjetivo calificativo que utiliza Limi para decir esto, como enviándonos un mensaje en nuestro tiempo. Sí, así Porque es. bueno, en ese tiempo, pues lógicamente el oro era un material precioso, pero ellos no estaban como pensando como estas planchas son de oro, soy rico, Uh-huh. soy millonario, las voy a ofrecer, las voy a revender, Sí. no, no era como el plan. Pero en nuestro tiempo sí es algo que es de mucho valor, tú lo acabas de decir, son oro puro, o esto es puro oro, ¿sí? Sí. Entonces uno podría pensar, ¿qué mensaje nos quiso enviar Limi ahora al decirnos que esto era de oro puro? Nosotros lo leemos aquí, y bueno, estamos en nuestros dispositivos, pero también lo podemos leer en páginas de papel. Le damos el valor adecuado al libro de Mormón, le damos el valor adecuado a las palabras de los personajes del libro de Mormón y de los profetas del Señor. ¿Son oro para nosotros? Bueno, esa es una pregunta que queda ahí, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y en lo que él hizo, para poder conseguir un poco de contexto, de historia del pueblo, ¿sí? Envía a sus hombres para que vuelvan con información. Nosotros, estamos haciendo ese tipo de viajes para poder encontrar lo que realmente el libro de Mormón desea de nosotros. Y no hablo de viajes de, bueno, tal vez irnos a otra ciudad, sino viajes, de escudriñar a Dios, a Dios. Sino, digo, viajes de escudriñar, de realmente decir, colocaré todo de mí, porque esto vale oro. O sea, un viaje simbólico, ¿no? Que generalmente debe empezar de rodillas o con una oración, ¿sí? Donde uno se prepara y se embarca en una historia. Entonces, abre las escrituras o las prende, como dijimos al principio, e inicia toda una película. ¿Sí? Toda una serie, dijo alguien de Central de las Escrituras, es como una nueva serie, llena de personajes, llena de enseñanzas, que si tenemos el espíritu adecuado, nos atraparían más que cualquier serie televisiva, ¿no? Que cualquier otra cosa. Sí. Y eso es lo que realmente el Señor espera para nosotros. Y creo que aún por eso también, fue que Mormón dijo, este personaje está lleno de oro. Sí, hay que colocarlo en la escrituras. Esto es oro puro. Esto es oro puro, así es. Muy bien, vámonos entonces, hermanos, con el versículo 12 y 13. Acá empieza lo interesante. Llegan las planchas, llegan estos escritos, pero resulta que están en otro idioma. No los entendemos. ¿Qué hacemos entonces? Versículo 12. Y no había traductor, ¿no? Translate, no había nada de Alexa, eso. tradúceme esto. Entonces dice versículo 12. ¿11? ¿Quieres? 12. Y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma, pues quizás nos darán un conocimiento, dice, de un pueblo, dice, quizás nos darán un conocimiento de un resto del pueblo que ha sido destruido, del cual procedieron estos anales, o tal vez nos harán saber de este mismo pueblo que ha sido destruido, y deseo saber la causa de su destrucción. Esto parece bastante triste, ¿no? O sea, estamos hablando mucho de destrucción en estos versículos, pero también es un llamado fuerte a lo que tiene que ver con toda la genealogía y la historia familiar. ¿Sí? Me impacta ver el espíritu de Limi de preocuparse por sus antepasados. ¿Qué pasó? Pero más importante, mis amados hermanos, ¿por qué fueron destruidos? Porque él no estaba pensando solo por qué fueron destruidos para juzgarlos, sino
¿Por qué fueron destruidos? Para nosotros no hacer lo mismo y no ser destruidos de la misma manera. Me parece hermoso. Y mira esto tan interesante de Limi, que es, le da valor a la historia de aquellos Así que es. aún ya no estaban ahí en ese momento en la tierra, ya habían muerto. Aún a ellos les dio valor, ¿sí? Limi hubiera podido ver esto, bueno, llegan y le dicen, no, mira, señor, pues ya no había nadie, todo estaba vacío, solo encontramos cuerpos muertos. Y Limi decir, bueno, pues ya estaban muertos, pues ya. Claro, Sigamos esos cuerpos con ya otra cosa. estaban muertos. Esos cuerpos ya estaban muertos, cadáveres, muertos. y decir, bueno, podemos cerrar la página y aquí quedó, ahora Sí, claro. Continuemos. Pero le dio valor a qué era lo que había sucedido ahí. Ellos tienen algo para enseñarnos a nosotros. Volvemos a esto, esto es oro. Hermanos, nosotros ya no tenemos que ir hasta demasiado lejos para saber qué pasó con nuestros antepasados. Claro. Tenemos ahora mucha tecnología que nos ayuda, exacto, que nos ayuda a saber qué pasó antes, qué hicieron ellos que podemos hacer nosotros. Liz, de hecho somos la organización mundial que más registros y más importancia le da a la historia familiar. Imagínense el legado que tenemos nosotros de averiguar qué pasó con nuestros antepasados. Creo que aquí hay un buen llamado para eso. Y entonces continúa el versículo 13. Luego Amón le dijo, puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua. Y es un don de Dios. Qué bonito esto. Que hablamos en el Ben Sígueme también, o vamos a hablar en las clases siguientes acerca de los dones de Dios, ¿no? Sí. Esto es un don de Dios. Y las cosas se llaman intérpretes. Y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. Y a quien se le mande mirar en ellos, a este se le llama vidente. A ese se le llama vidente. Entonces aquí hay varias palabras, Liz, que podríamos manejar. Por lo menos aquí podríamos subrayar, no sé si puedes subrayar ahí para que todos veamos, la palabra anales. ¿Sí? Anales. ¿Sí? Que es una historia. Anales es un compendio, ¿sí? Son páginas, es lo que ellos estaban teniendo en sus manos y que Amón dice que pueden traducir. Otra palabra que me gustaría marcar seguramente con otro color para que ustedes la vean ahí es esta que dice, él tiene algo que es un don de Dios. Un don de Dios. O más bien, ya marquemos don de Dios, pero también marquemos intérpretes. Esas cosas se llaman intérpretes. Okay. ¿Sí? Que es lo que se conoce, hoy día lo conocemos por revelación como Urim y Tumim, que es donde los videntes pueden mirar. ¿Sí? Y bueno, la palabra vidente como tal, ¿sí? Que es el que mira a través de esos intérpretes. Así ¿sí? es. Qué Y quiero acá subrayar tal vez solo algo más, ¿no? Y dice que solo lo puede mirar, ¿sí? Al que le es mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. O sea, esto es mandado por Dios, un vidente es mandado por Dios, claro. ¿sí? Es literalmente, es su llamado. No puede hacer con este llamado lo que su hombre natural quiera, sino que es por medio de lo que el Señor le mande. Sí, por medio del porque Espíritu. Liz, dice la guía de las escrituras, de estudio de las escrituras, que un vidente puede ver el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Y puede traducir, lógicamente. Estos intérpretes, podemos hablar de ellos, estos intérpretes fueron usados por el profeta José Smith para traducir escrituras que hoy día nosotros tenemos en nuestro poder, ¿no? Que son oro puro, como el libro de Mormón. Sí. Así es, Pa. Entonces vamos a salirnos un momento de acá y vamos a irnos al versículo 15, porque ese también tiene algo interesante. Y es que el rey le dice lo siguiente, y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un profeta pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Así es. Bueno, y aquí creo que llega la incógnita. Bueno, ¿cómo así que el libro de Mormón me está diciendo que un vidente es mayor que un profeta? ¿Cómo así? O sea que sí. Y yo te planteaba la pregunta, tal vez ustedes allá en casa cuando lean esto, pueden pensar, o sea, si tú eres un profeta, Pa, y yo soy una vidente,
y yo me paro enfrente del pueblo y hablo, entonces ¿debo escuchar al vidente o al profeta? Aquí vamos a poder entrar tal vez un poco más. Qué interesante. Sí. Pero generalmente no se presenta de esa manera. Podría uno sin conocimiento pensar, se puede presentar de esa manera. Pero aún en la antigüedad, a veces a los profetas se les decía profetas y a veces también se les decía videntes, ¿sí? Hoy día tenemos una bendición grandísima, Liz, y hermanos y hermanas. Es que las personas que poseen estos dones, todos son profetas, videntes y reveladores. Lo que Amón dice aquí en estas palabras, que le enseña a Limi, ¿sí? Pero el mayor de todos esos títulos, definitivamente, de acuerdo a las escrituras, es ser vidente. Y hoy día, Liz, nosotros tenemos en la actualidad con nosotros la bendición de contar con 15 hombres que son profetas, videntes y reveladores, ¿sí? Los 3 miembros de la primera presidencia y 12 hombres del quórum de los 12 apóstoles. Ahora, uno de ellos, el mayor, es llamado a ser presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y al recibir ese llamado como presidente, entonces es el único que ejerce todas las llaves, ¿sí?, del poder de Dios sobre la tierra. Eso es fabuloso. Sí, y solo tal vez para responder esa pregunta que podríamos hacernos, si una persona realmente fuera un vidente de Dios, no haría el ejemplo que yo hice. Un profeta, un vidente. Escúchenme a mí. Porque al ser de Dios entendería que a quien Dios se encargó para hacer tal misión de declarar su palabra a su pueblo es el profeta. Solo con eso ya podemos entender qué viene de Dios. Y esto lo podríamos hablar con todos los dones, Lo que realmente viene de Dios respeta lo que Dios ha puesto como tal vez categorías de podríamos decirlo así, del mando que se da, ¿no? Y esto realmente lo haría un vidente. Ahora, profundicemos más en esto. ¿Qué les parece si vemos un video de por qué se dice que un vidente es mayor que un profeta? ¿Qué les parece si lo vemos, Sí, veámoslo. ¿Por qué razón es un vidente mayor que un profeta? Amón enseñó que el papel de un vidente es mayor que el papel de un profeta. Pero, ¿qué significa ser vidente es mayor que ser profeta? Un profeta es alguien que puede, por el poder de Dios, predecir lo que puede pasar si una persona o un pueblo se comportan de cierta manera. En esa descripción bien sencilla, podemos ver que aunque hay profetas llamados por Dios para presidir su iglesia, todos pueden ser profetas de su propia vida. Pero videntes son distintos a los profetas porque ellos no solamente revelan la voluntad de Dios, sino que pueden obrar milagros poderosos a través de los medios o herramientas que Dios provee. Estos medios nos muestran cómo José Smith era tanto un profeta como un vidente. Por medio del Urim y el Tumim y la piedra del vidente, que fueron divinamente dadas a él, José pudo llevar a cabo la obra maravillosa de traducir el Libro de Mormón. Los profetas obran como los portavoces de Dios, mientras que los videntes son investidos con el poder de efectuar milagros para el beneficio de los hijos de Dios. En esto, un vidente es mayor que un profeta. Ahora, ¿sabes por qué? Y bien, hermanos, ¿qué tal este video? Creo que ahí se mencionó también lo de José Smith, lo que tú mencionaste. Bueno, él tenía estas herramientas, era profeta y vidente. Y tú y yo también podíamos conversar un poco de esto, ¿no? Y tú lo mencionaste, al tener profetas que son videntes, nosotros ya no estamos en una disyuntiva pensando, bueno, lo que tenemos es un profeta o un vidente. Nosotros tenemos 15 hombres que son profetas, videntes y reveladores, ¿sí? Qué interesante que el Señor nos bendice con esas cosas, Liz. Con esa seguridad. Con esa seguridad, ¿sí? Que estos 15 hombres poseen todas las llaves del sacerdocio que se necesitan para llevar a cabo la restauración del evangelio, que sigue en marcha aún hoy día. Y si uno no estuviera, los que quedan siguen con las mismas llaves. ¿Sí te das cuenta lo interesante de esto? No tendríamos que decir nosotros, espera, pero el presidente Nelson era el que era vidente y ahora ¿quién será el vidente? No, ya todos estos 15. Y cuando se ordena un nuevo apóstol de Jesucristo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, él también recibe el llamamiento y las llaves de profeta, vidente y revelador. Así, de la misma manera que José Smith utilizó el Urim y Tumim y la piedra del profeta, del vidente, de la misma manera
estos hombres que tenemos hoy día podrían usarlo si fuera necesario. Así es, Pa. Y bueno, qué interesante poder también aclarar eso. Sigamos profundizando un poco más. Versículo 17 dice, mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de las cosas futuras. Y por este medio, todas las cosas serán reveladas. O mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz, como lo hizo José Smith. Y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Podríamos decir, bueno, ¿y el presidente Nelson cuándo nos va a decir algo que no sepamos? A menudo en las conferencias generales el presidente nos habla de cosas que puede que ya sepamos, pero que necesitamos profundizar para que nuestro futuro, que es lo que ve un vidente, pueda ser mejor. Aquí nuestro profeta realmente hace el papel de lo que es un vidente. Claro, y ellos toman como profetas el pasado, Sí. lo traen al presente, nos enseñan del pasado y revelan cosas hacia el futuro. Pronto, Liz, vamos a tener la oportunidad de estar en la casa abierta del Templo de los Olivos, en el Perú. Sí. Cuando el profeta anuncia un nuevo templo, está viendo el futuro, ¿sí? A la salvación de muchas personas en el futuro, ¿sí? Pero no solo a la salvación a este lado del velo, sino al otro lado del velo, lo que atañe no solo al futuro, sino también al pasado. ¿Sí se dan cuenta, sí se dan cuenta, hermanos, cómo entonces el profeta vidente revelador ve y puede ocasionar milagros en la vida de muchas personas, a este lado del velo, nosotros vivos, y al otro lado del velo, con nuestros antepasados muertos. Qué bonito eso, papi. Me gusta cómo nos ayudaste también y me ayudas a mí a poder decir, mira, este es otro punto que también nuestro profeta nos permite tener. Y es que aquí tenemos, hermanos, para ustedes diferencias y similitudes, porque sabemos que este es un tema que puede seguir siendo un poco confuso. Vamos a aclararlo un poco más. Entonces, empezamos con las similitudes. ¿Qué tienen de similitud un profeta y un vidente? Acá lo vamos a ver. 1. Ambos son llamados por Dios, tanto los profetas como los videntes son llamados por Dios para comunicar su voluntad y guiar a su pueblo. 2. Reciben revelación. Tanto un profeta como un vidente pueden recibir revelación divina para guiar a las personas a las que han sido llamados a servir. Y 3. Testifican de Jesucristo. Ambos se centran en enseñar el Evangelio y testificar de Jesucristo y de su expiación. Qué interesantes similitudes, qué labor tan bonita y qué responsabilidad tan grande, ¿no? Y qué dones tan elevados, ¿sabes? No es algo como banal, sino son cosas que están tan cerca de Dios que realmente nos permiten ver que gracias a que tenemos hombres en la actualidad que tienen estos dones, nosotros podemos saber que las direcciones que ellos nos dan, que las indicaciones, las herramientas son seguras para nosotros. Podemos ir en un camino seguro al seguir lo que ellos nos están hablando. Eso me parece maravilloso. Así podemos saber que lo que dicen es cierto. Así es, Pa. Y bueno, vamos con algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias, Pa? 1. Un vidente tiene la capacidad de ver cosas ocultas o no reveladas a otros. Esto incluye tener la habilidad de ver visiones y de interpretar cosas que otros no pueden entender, como registros antiguos escritos en un idioma desconocido. El mayor ejemplo de esto, pues, es José Smith, ¿sí? Pero también encontramos en este caso, este ejemplo del Libro de Mormón. Segundo, el rol de un profeta puede ser más amplio. El profeta es un portavoz de Dios y puede recibir revelaciones que se aplican a la iglesia en su totalidad, mientras que un vidente podría ser llamado a servir en un rol más específico y limitado, o sea, solo para traducir o para ver este tipo de registros que ayudan al pasado, a aclarar el pasado, a fortalecer el presente y a prepararnos para el futuro. En este caso, José Smith y los profetas de la actualidad tienen los dos llamamientos. Tercero, un vidente puede usar instrumentos divinos. En algunos casos, un vidente ha sido bendecido con el uso de instrumentos divinos, como piedras videntes, la piedra del vidente en este caso que José Smith utilizaba, para ayudarles en su llamado. Los profetas también pueden recibir revelación a través de medios divinos, pero no necesariamente con el uso de instrumentos específicos. O sea, solo porque la reciben, no necesitan mirar algo o tener algo en sus manos para poder recibir la revelación.
Bueno, hermanos, esperamos que cada vez esté quedando aún más claro para ustedes las diferencias entre un profeta y un vidente, pero que al mismo tiempo podamos entender que hoy, en la actualidad, tenemos personas que juntan ambos dones y nos ayudan a progresar. No tenemos que estar tal vez buscando allá afuera quién será, ¿cómo se dice esto? Vidente, quién será profeta, sino que ya sabemos que estos hombres en la actualidad poseen estos dones que nos ayudarán. Liz, aquí quiero decir algo que es sencillo y que está en las escrituras, pero que podríamos pensarlo. ¿Recuerdan, hermanos y Liz, que muchas veces hablamos de una parte que está sellada del libro de Mormón? ¿Cuándo el Señor revelará eso que está sellado? Cuando sea su voluntad. ¿Quién podrá traducir eso que está sellado? Los profetas, videntes y reveladores que tenemos nosotros en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Así que no tendríamos que preocuparnos. Bueno, el Señor ya dijo que esto saliera a la luz, y ahora, ¿cómo sabemos qué significa? Nosotros tenemos a las personas indicadas para que con los instrumentos indicados lean lo que el Señor ha profetizado o ha dicho y que nosotros lo recibamos. Excelente. O sea, literal, creo que mi palabra de hoy es: el Señor nos ha dejado seguros aquí en la tierra. Seguro. ¿Sí? Seguro que sí. Yo puedo estar seguro si es mi deseo. Puedo estar seguro. Muy bien, vamos con el versículo 18. El versículo 18 también trae para nosotros cosas bastante interesantes. Para aquí lo tenemos y dice: así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Sí, esto es lo que son los profetas, videntes y reveladores, hombres que efectúan su fe, llegan a orar grandes milagros y entonces nos ayudan a nosotros. Así es. Nos ayudan a nosotros. Y eso lo vemos hoy, aquí en el libro de Mormón. Estos hombres que estuvieron escribiendo, que estuvieron contando sus historias, eran hombres de gran fe, que hoy en día obran milagros en nuestras vidas, para ayudarnos a nosotros a progresar, a estar más cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Ya el milagro implícito y explícito como tal es tener su presencia. Yo quisiera terminar, Liz, mi parte en esta lectura diciendo algo que seguramente me van a oír y me han oído decir en algunos clubes de lectura y en algunas clases, pero seguramente voy a hablar de esto más a futuro porque he sentido la necesidad de hacerlo. Y es, mis amados hermanos y hermanas, estamos seguros si mantenemos la conexión con el profeta del Señor, si nos mantenemos cerca de Él, si escuchamos su voz, si seguimos sus consejos, nosotros estamos seguros. Para eso el Señor ha puesto un profeta, un vidente y un revelador. Y bueno, 14 hombres más con Él, pero uno que preside la iglesia para que nosotros sepamos por dónde dirigirnos y no errar. Vienen momentos muy difíciles para muchos miembros de la iglesia en que muchos se alejarán, dejarán de creer, el corazón de los hombres se enfriará. Puede ser el de nosotros. Si nos despegamos, si empezamos a cuestionar lo que los profetas dicen o no ponemos mucha atención, eso puede pasar con nosotros. Así que ese es mi consejo. Mantengámonos cerca del profeta del Señor. Qué bonito, gracias, Pai. Con eso solo quisiera terminar con el versículo 20 que dice: oh, cuán maravillosas son las obras del Señor y cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo, ¿sí? Y cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres, pues ni buscan la sabiduría ni desean que ella los rija. Sí, son como un rebaño silvestre que huye del pastor y se esparce, y es perseguido y devorado por los animales de la selva. Eso es como separarse del profeta, ¿no? Que se separa del profeta y se esparce, y es perseguido y devorado por los animales de la selva. El mismo profeta que tenemos hoy día nos ha dicho que hay que prevalecer en el Señor, ¿sí? Que eso es Israel, y que prevalece en el Señor. Todo el tiempo, papá, estamos buscando revelación en nuestra vida. Estamos buscando que Dios nos hable, ¿sí? Tal vez en este momento tú allá en tu corazón estés diciendo: es que estoy buscando una respuesta que siento que no he encontrado. Escucha y estudia y lee las palabras de los profetas, de nuestro profeta en la actualidad. Y estoy segura, papá, que ahí podremos encontrar mucho de las necesidades que tenemos en este momento, porque al fin y al cabo son las palabras del Señor por medio de la voz de hombres tan amorosos como el presidente Nelson, Pa. Así es. Pues esa creo que es nuestra lectura del día de hoy. Terminamos el capítulo, Liz. Muchas gracias por acompañarme, como siempre. Sí, bueno, Pa, y también gracias a ti por tus enseñanzas, a ustedes, hermanos, por vernos allá en casa. Recuerden que siempre
estamos a disposición aquí todos los jueves para estudiar juntos el libro de Mormón. Miren qué cosas tan interesantes hemos aprendido de tal vez versículos que decimos, bueno, pues si así lo dicen las escrituras, pues así debe ser, pero hoy podemos entenderlo en nuestro corazón, gracias a que los profetas nos han invitado a leer las escrituras y escudriñarlas. Muy bien, hermanos, hoy tenemos la clase de profetas o videntes, Mosía 8 para todos ustedes aquí en la Lectura Express. Los invitamos a que nos puedan acompañar aquí en Central en la clase de Ven, sígueme con su servidor Walter Posada. Es la clase de Primera de Corintios, los capítulos 1 al 7, unidos como iglesia. Y en eso, hasta en eso nos unimos, ¿no? Siguiendo el profeta del Señor. Qué bonito, pa. Aquí tenemos otro anuncio, papi. La noche de hogar, unidos en la iglesia, la necesidad de todos estos principios que bueno, creo que afectan al individuo, pero también a la familia. Así es. Y uno más, pa, que te estoy dando todas. Mañana a las 8 de la mañana nos vemos ahí en el club de lectura. Vamos a hablar acerca de la santidad del cuerpo. ¿Por qué Pablo, un profeta de la antigüedad, enseñó eso? ¿Y por qué aún los profetas del día de hoy lo enseñan? O líderes oficiales, como muchas de nuestras hermanas que son llamadas a presidir también y a dirigir en la iglesia. Así es, papi. Así que los esperamos mañana puntuales, hermanos. También nos vemos en el Ven Sígueme Express, que recuerden, estos Ven Síguemes todavía los pueden ver. Estamos en esta semana viendo Corintios del 1 al 7, ser uno con Cristo. Ven Sígueme más rapidito, pero lleno de doctrina. Ahí los espero con todo el corazón. Y bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado hoy. Los amamos mucho. Gracias por compartir, por tener ese deseo de estudiar las Escrituras. Hoy creo que nos vamos con muy bonitos sentimientos acerca de nuestros profetas y decir y saber y rectificar cada vez más que cuando lo seguimos estamos más cerca del Señor, estamos más seguros. Oye, Liz, solo una cosa para terminar, hermanos. En la aplicación de Scripture Plus, yo no sé si la pueden ver aquí, ¿sí? Encuentran todas las clases que sus servidores aquí, nosotros como familia y otros de nuestros hermanos de Central de las Escrituras tienen la oportunidad de compartir. Si ustedes quieren, pueden ver la aplicación, que es una aplicación confiable. Incluso algunas autoridades han dicho que la utilizan, mira, ahí está, mira, ¿sí? La utilizan para su estudio personal. Así que pueden encontrarla ahí y ahí están todos los videos que nosotros compartimos y el material que hacemos con mucho amor para ustedes. Así es, hermanos, ahí siempre se las dejamos. Scripture Plus es nuestro mejor amigo para poder aprender más de las escrituras, así que los invitamos a que lo puedan descargar. Es completamente gratis y para cualquier dispositivo. Bien, hermanos, y por último, no se les olvide seguir las redes sociales de Central de Jóvenes. Estamos haciendo un contenido muy lindo, muy saludable y que fortalece la fe, basado en la doctrina. No queremos desviar a nadie, no queremos tratar de acomodarnos en el mundo, sino estar cerca del Señor. Y en Central de Jóvenes realmente son las redes sociales para los jóvenes, así que ahí los invitamos. Los amamos, hermanos, y recuerden escudriñar y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima clase y gracias por estar con nosotros. Bye. Chao, chao.